Hola, hoy vamos a hablar de cuerpos extraños en oído y quiero traerte dos planteamientos. Un planteamiento para cualquier ser humano que pueda sucederle o algún conocido en un escenario, digamos en una finca o en un paseo o en tu propia casa, y el otro ya es un escenario para los médicos. Ambos escenarios pueden confluir porque podemos comprender entonces qué hacer en una situación de estas y también por qué duele tanto y por qué es tan difícil de pronto extraer esos cuerpos extraños. Mi nombre es Diana Isabel García y soy otorrinolaringóloga y soy laringóloga y fonocirujana y me encanta que estés aquí en mi canal. Suscríbete, danos tus likes y síguenos por nuestras otras redes sociales. Es importante para nosotros también tus comentarios y saber si esta información te resulta valiosa o no. Quiero que sepas que el oído es una estructura bastante compleja. Que está, digamos, formada por tres partes generales que son el oído externo, el oído medio y el oído interno. Y cada una de esas partes tiene a su vez muchos otros órganos o muchas otras estructuras que son esenciales para su buen funcionamiento. Hoy vamos a referirnos a los cuerpos extraños en el oído y cuando estamos hablando entonces de cuerpos extraños en el oído estamos hablando de la parte externa del oído, que sería que es ese conducto auditivo externo. Resulta que como es una estructura entonces abierta, aunque existen malformaciones donde no es así, puede ser susceptible de, bien sea que uno mismo se introduzca algo dentro del oído, como son las situaciones, por ejemplo, en los niños, que es muy común, casi que es una urgencia, es de las urgencias más comunes en otorrino y que son los pacientes que más van a consultar por cuerpos extraños en oído, que van a introducirse cualquier cantidad de objetos pequeños que se encuentren en el hogar, entre ellos juguetes, aretes, en fin, botones, maíz, en fin, pueden ser muchas cosas. Y las otras son los adultos, que no es tan común que un adulto se introduzca algo, a no ser que por ejemplo sea un aplicador o un copito o un cotón, que a veces se queda parte de eso, o a veces si se está manipulando con un lápiz se puede quedar la punta, o lo más común son los insectos. Bueno, este conducto auditivo externo no es como nosotros o como las personas se lo imaginan, que es como un hueco derecho, un túnel derecho. No, es una estructura irregular, como estamos viendo aquí, y esa estructura irregular está formada por dos partes, que son una parte cartilaginosa y una parte ósea, que se unen en un punto y que esa zona estrecha se llama istmo. Entonces, por eso las personas creen que cuando hay un cuerpo extraño, incluso la misma cera, pueden acceder fácilmente a ella y extraerla. Además, es un conducto que tiene una longitud importante. Entonces también hay una falsa idea de que es corto y que puede uno, sin siquiera mirar con otras luces, acceder a ellos. Entonces el primer tip de este asunto es: no intentes extraerlo en casa. No intentes bajo ninguna perspectiva, a no ser de que tú seas un otorrino y tengas tu instrumental en casa, pero de resto no intenten en casa hacer una extracción de cuerpos extraños. Hay toda una cantidad de daños dentro del conducto auditivo externo por parte de intentar hacerlo, por pinzas o por utilizar que la pinza para retirar cejas, cualquier cantidad de cosas que generan mucho daño y que pueden generar infecciones, así que no uses esas cosas. Si hay un cuerpo extraño en el oído, debes asistir a urgencia. Y mucho más si estamos hablando de un niño. No manipules los cuerpos extraños de los niños. Y hay un objeto o un cuerpo extraño que es especialmente difícil y son los cuerpos extraños redondeados. Mira, si tenemos un cuerpo extraño redondeado y ese cuerpo extraño redondeado atraviesa ese conducto auditivo externo y llega a ese punto más estrecho, a veces si uno intenta extraerlo es más doloroso y va a ser más difícil de extraer y puede generar muchos daños. Entonces, mucho ojo con estos cuerpos extraños redondeados. Eso se los digo a los médicos también, porque a veces los médicos piensan que lo ven como muy sencillo y creen que hacer la extracción con cualquier pinza va a ser posible, y entre ellos utilizan, por ejemplo, una lámpara, ni siquiera el mismo celular, otra lámpara accesoria, y no logran, y lo que hacen es hacer más daño. Entonces, ojo con eso, no intenten extracciones en casa, y si no tenemos los materiales necesarios, es mejor no hacer una extracción, sino que ir donde los expertos para hacer esas extracciones de cuerpos extraños.
Ahora, ya sabiendo que existe esa anatomía tortuosa, por llamarlo de alguna manera, de ese conducto auditivo externo, hay otro factor adicional, y es que el conducto auditivo externo tiene mucha inervación, tiene muchos nervios que están allí. Aquí se los voy a poner, o sea que por eso es tan sensible y tan dolorosa la manipulación del conducto auditivo externo. Ahora, si en un servicio de urgencias un médico o cualquiera intenta hacer una extracción, ya por ejemplo en un niño, ha lastimado el conducto, para cuando llegue el experto va a ser mucho más difícil hacerlo, o incluso ya han ocurrido daños que no son así. Entonces, por favor, entendamos que no debemos hacer esas manipulaciones porque tenemos estos asuntos. Ahora al final les voy a mostrar un video de algo muy interesante, o sea que no te vayas, espera que vamos a ver al final una extracción de un cuerpo extraño y lo vas a poder ver en vivo y en directo cómo se puede hacer. ¿Qué quisiera que nos quedara entonces claro hasta el momento? Entonces sabemos que la anatomía del conducto auditivo externo es tortuosa, sabemos que tiene mucha sensibilidad, y ahora lo que tenemos que saber adicionalmente es que tenemos la membrana timpánica como una barrera que puede ser lesionada en las extracciones de cuerpos extraños. Entonces, ojo, porque hay que comprender bien esa anatomía para uno poder manipular el oído, y lo más importante es que necesitamos ver. Si uno no ve y no tiene los instrumentos adecuados, no debe hacer una extracción de cuerpos extraños en oído. ¿Cuáles son esos instrumentos adecuados? Entonces está la luz frontal o fotóforo, está el otoscopio para uno poder ver bien ese conducto auditivo y ver dónde está ubicado ese objeto. Tenemos que tener unas pinzas especiales, hay pinzas diferentes como pinza de caja, tenemos por ejemplo curetas, tenemos distintos ganchos que nos pueden ayudar a las extracciones, tenemos el aspirador, y lo más importante de todo es conocer la anatomía y ver. Si tú no ves adecuadamente, no vas a hacer una buena extracción de cuerpo extraño y va a ser dolorosa y peligrosa. Ahora te tengo un super tip. Hay uno de los cuerpos extraños más espeluznantes o más incómodos o más dolorosos, que son los cuerpos extraños animados, que son los insectos. Por alguna razón, los insectos les atrae muchísimo adentrarse al conducto auditivo externo. No necesariamente tienes que vivir en un área rural, lo vemos a diario en la ciudad. Y resulta que van desde las cucarachas, polillas, mariposas, pulgas, garrapatas, etc. Imagínate esta situación: estás dormido en tu cama, en un sueño profundo, y de pronto empiezas a sentir que algo te camina dentro de tu conducto auditivo externo. Toda una pesadilla, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo primero que vas a hacer si estás en casa y si eso sucede, o si estás acompañado de un acompañante? Ve este video y tiene la información y se ha suscrito a este canal. Entonces, lo primero que vamos a hacer es inmovilizar ese insecto. ¿Y cómo se inmoviliza? No con agua, no con alcohol. Lo que vamos a utilizar son aceites. Claro, mira, si tú pones agua o alcohol en un insecto, ¿qué pasa? Empieza a moverse desesperadamente. Y si estamos hablando de que el conducto auditivo externo es muy sensible y estrecho, y hay un insecto que está allí moviéndose desesperadamente, el dolor es insoportable. Así que lo primero que hay que hacer es inmovilizarlo, y esa inmovilización se logra con los aceites. Este es un super tip. Ahora bien, después de inmovilizar entonces ese insecto, debes asistir a unas urgencias, y en esas urgencias procurar que te hagan esa extracción de la mano de alguien que tenga experiencia en esa extracción o que cuente con la instrumentación adecuada. Mira, es debatible en algunos aspectos el uso de los lavados de oído, que es el uso de jeringas con grandes cantidades de agua y presión para extraer los cuerpos extraños. La verdad es una práctica que se hace a nivel mundial para esa extracción, y creo que puede ser aconsejable en el escenario de algunas urgencias, sí y solo si el paciente no tiene historia de otitis media crónica, no tiene historia de cirugías de oído, no tiene historia de problemas auditivos, y si tú logras ver que la membrana timpánica está íntegra. Esa técnica es una técnica que es sencilla, pero que necesita una experticia también para hacerla, pero podría ser una técnica salvadora. Es controversial, muchos otorrinos no la aconsejan, muchos otorrinos no la hacen.
pero en muchas otras partes del mundo sí se hace. Entonces podría ser una tentativa, digamos, de hacerlo si te sientes con seguridad y cuentas con estas cosas que te menciono. Ahora estamos viendo aquí a esta señora. Esta es una señora que ingresa al servicio de urgencias porque es un manejo muy adecuado el que le hicieron, porque ella estaba dormida a las 3 de la mañana y se le introdujo este insecto volador dentro de su conducto auditivo externo, y lo primero que hicieron en urgencias, lo cual felicito, es que utilizaron aceites. Entonces, al utilizar aceites, el insecto quedó íntegro, y como ellos cuentan con nuestros servicios de otorrino, entonces no las remitieron, y entonces aquí lo que hicimos fue extraer este cuerpo extraño. Si ustedes ven aquí, la paciente está tranquila, estamos bajo microscopio, estamos en un ambiente controlado, utilizando aspirador, y voilà, aquí está ese cuerpo extraño entonces. Después de una extracción de cuerpo extraño en oído, si no hubo lesión, no es necesario utilizar antibióticos. A veces el dolor es pasajero y no hay que utilizar analgésicos, pero si persiste el dolor, lo se pueden utilizar. Y si hubo ya lesiones, laceraciones, si hubo sangrado, lo que se recomienda ya es utilizar ototópicos, antibióticos con esteroide en el conducto auditivo externo por unos días, y evitar que se moje el oído. Después les voy a contar cómo se evita eso. Entonces, esto es lo que les tenía para hoy. Cuéntenme en los comentarios qué les parece esta información, y de nuevo suscríbanse y síganos en nuestras redes sociales. Un abrazo.